Vamos a estudiar un personaje de la Biblia en esta mañana, ¿sí? Por ahí alguien me decía que me habían corrido un poquito el momento que me tocaba del tema, ¿no? Que estaba programado para el sábado por la noche, luego me pasaron al domingo por la noche, ¿sí? Que otro poquito y nos toca por Skype y mañana, otro poco. Pero el Señor definitivamente ha organizado todo y ha permitido que sea para este momento, y acuérdense que el Señor está en el absoluto control de todas las cosas. Entonces, para mirar a este personaje, esto es una cosa extraordinaria, ¿ya? Porque eso va a ser hasta con efectos especiales, ¿listo? O sea que Star Wars se va a quedar cortico, pero para poder tener los efectos especiales necesitamos la colaboración de todas las personas que están aquí, especialmente de los papás, o sea, de los que tienen hijos que están aquí. ¿Listo? O sea que cuando a esos hermanos les pida el favor de que pasen aquí adelante, eso hace parte de los efectos especiales, entonces deben venir, rápidamente lo deben venir. Cuando uno está en el jardín infantil, cuando uno está en la escuela, está en el colegio primaria, los niños preparan las obras de teatro para los papás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí va a ser al revés, ¿ya? Los papás actuando para los hijos, para que a través de esas actuaciones espectaculares, las vidas de todos nosotros seamos suficientemente impactadas. ¿Amén? Entonces vamos a empezar en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Entonces lo que vamos a ir leyendo le vamos a ir poniendo rostro. Entonces con esta palabra rostro es para que los hermanos que ya están avisados se alisten los primeros que van a tener que salir. ¿Sí? Bueno, segundo de Samuel capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Ahí empieza la historia de este personaje. Entonces, ¿dónde está mi primer personaje que tiene que pasar aquí adelante? ¿Dónde está David Moyano? ¿Está por allí o no? ¿Ya? Entonces, David Moyano en el papel de Salomón niño, ¿sí? Aquí está Salomón niño. Entonces vamos a poner a Salomón aquí está niño. ¿Listo? Este niño, pero tienes que mirarlos a ellos. Dice la Biblia que aunque le pusieron Salomón, y Shalom suena como shalom, quiere decir que es paz, que es pacífico, que es pacificador, le pusieron un apodo extraordinario. Y el apodo es Jedidías. Y ese apodo, que no suena como muy bonito, aparentemente el significado dice que es al que Jehová amó. O sea que va a ser un niño de una bendición extraordinaria. Ya te puedes sentar, Salomón niño, ¿sí? Pero a ese niño que encontramos aquí en la palabra le tocó vivir una vida en su niñez con grandes dificultades familiares. Porque uno se imagina que si es un hijo del rey, si es un príncipe y si está proyectado a que va a gobernar, va a llevar una vida fácil. Y la gente habla, por ejemplo, de nacer en cucharita de plata y esto como para referirse a esas personas que no van a tener dificultades, pero este niño va a tener unas grandes dificultades. Primero, el mismo hecho de su nacimiento va a ser el segundo hijo de Betsabé con David, pero el primero había muerto como parte de la disciplina del Señor. Y siempre que uno va a pensar en que la mamá de ese niño se llama Betsabé, siempre se va a traer a la mente el pecado de David. O sea que para ese niño, el crecimiento de ese niño va a ser como con una marca, ¿sí? El pecado de mi padre, las dificultades de mi padre, el asesinato de mi padre, el adulterio de mi padre. Entonces va a ser una cosa muy, muy complicada. La otra cosa muy complicada en el hogar de este niño es que David había tenido muchas mujeres. Con estas distintas mujeres había tenido hijos. Estos hijos ya estaban grandes. Iban a aparecer las intrigas en el palacio. Y era quién era el que iba a gobernar. Después de que el papá se muriera, quién era el que iba a gobernar. Y en los pueblos de la antigüedad, a veces ni siquiera esperaban a que el papá se muriera
sino que lo morían, ¿sí? Mataban al papá para que alguien entonces entrara a gobernar. Y esta es la situación entonces en la que este niño va a estar creciendo. El asunto sería largo, pero solamente mirando los subtítulos, el capítulo 13 nos habla de Amnón y Tamar. Si los hermanos recuerdan, hace algunos meses que estuvimos aquí en este mismo lugar, compartí sobre ese pasaje, ¿ya? De un hermano que está enfermo de amor, y hablamos de la enfermedad del amor, que era un asunto de una pasión desordenada, que lo único que trajo para él fue su propia muerte. Amnón se llamaba el primogénito de David y abusó de Tamar, su medio hermana. Y luego, fruto de esto, el hermano completo, digámoslo así, de Tamar, que se llamaba Absalón, mata a su hermano primogénito mayor, que se llama Amnón. Y entonces ahí estamos viendo entre los propios hermanos asuntos de fornicación y de asesinato. Tremenda niñez, crecer en esa dificultad. El capítulo 15, el subtítulo dice: Absalón se subleva contra David. Ahí están nuevamente los hijos mayores tratando de sacar a su padre rey del trono. No se quieren esperar ni siquiera que muera el rey, sino de descabezarlo de una vez y ellos reinar en su lugar. Y los capítulos finales son unos capítulos de intrigas, de tratar de apoyar la rebelión de Absalón. El capítulo 18 dice: la muerte de Absalón. O sea, su hijo tiene que ser, fruto de esa rebelión, tiene que ser asesinado aún en el mismo lugar de adoración. Y entonces el dolor de este padre es una cosa terrible. Ya van 2 hijos muertos, ya va una hija violada, ya va una cantidad de intrigas en ese palacio, cuando se supone que él ha estado gobernando durante muchísimos años, y lo que se espera entonces al final de la vida es como cosechar cosas buenas de lo que se ha hecho, y está cosechando es cosas malas y cosas tristes. En el capítulo 19 de Samuel dice que David regresa a Jerusalén. Hay una nueva sublevación en el capítulo 20, aparecen los gabaonitas y finalmente las últimas palabras de David. Y David muere y se acaba el segundo libro de Samuel en ese momento de transición al reinado de Salomón. Entonces es una época verdaderamente turbulenta, ¿de acuerdo? Una época muy, muy turbulenta. Y entonces conectamos al primer libro de Reyes. ¿Listo? Como si fuera poco, entonces ahora hay un subtítulo ahí encima del versículo 5, dice: Adonías usurpa el trono. O sea que cambiamos de libro, pero la situación política y familiar sigue siendo la misma. Otro hijo ahorita se levanta, porque no quieren entonces que ese pequeñito que ustedes vieron ahora reinara, sino que cada uno de ellos quería ocupar el lugar que era el Señor el que había determinado y que le había dado consejo y aún profecías a su padre acerca de qué tenía que hacer. Estamos hasta allí, ¿cierto? Ahora el niño creció, entonces ¿dónde está nuestro Salomón? ¿Ya creció el niño? ¿Sí? Creció bastante el niño, ¿ya? Entonces ya ahora Salomón está grande. Y en el capítulo 2 de Primero de Reyes, el Señor afirma el trono de Salomón, ¿sí? Entonces vamos a decirle a nuestro Salomón que se siente allí. Tranquilo, ya te vamos a cambiar. No, eso ya es que esas coronas en la antigüedad eran distintas, ¿sí? Ahí está Salomón. Y ahora Salomón se da cuenta de que ser rey es un asunto muy complicado. Y su papá, que era un hombre de guerra, que era un hombre que buscaba al Señor, que un hombre que era entendido en las cosas, aún así había enfrentado muchísimas dificultades hasta en su propia casa. Y entonces hace lo más extraordinario él siendo un joven. En el capítulo 3 ya habíamos leído que Dios, Jehová, amaba a Salomón y le puso apodo Yedidías. Pero el capítulo 3, versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David,
y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea que ese fue un amor mutuamente correspondido. Jehová amaba a Salomón y Salomón amaba al Señor. Y esto es extraordinario entonces hasta allí. El Señor se le aparece a Salomón en una visión en los versículos a continuación, y en esa visión en el versículo 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y miren qué extraordinario entonces la petición que le hace el Señor en el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Extraordinario o no? El Señor le da sabiduría y prospera a Salomón, como dice el subtítulo siguiente. Entra en pacto con otras naciones, y en el capítulo 6 dice la Biblia que Salomón edifica el templo. Dice el capítulo 6, versículo 14: así pues Salomón labró la casa y la terminó. Ustedes recuerdan que eso era lo que había estado en el corazón de David, pero el Señor le dijo que por haber sido un hombre sanguinario no le iba a permitir que lo hiciera. Pero David, que tenía ese corazón que quería agradar al Señor, dijo: bueno, el Señor no me dejó realizarle casa, yo voy a dejar todo listo para que mi hijo entonces la haga. Y aprovechando todo eso que el padre había listado, Salomón culmina la obra. Dice al final del capítulo 6, versículo 38: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Ya nuestro Salomón puede dejar la corona aquí, ¿sí? Se le acabó el reinado. Y digamos que entonces se construyó toda la casa del Señor, algo que estaba anticipado, profetizado, organizado. Por fin, en 7 años, Él lo pudo hacer. Hay una cosa en la que yo quiero que pensemos, y es en lo que viene a continuación. ¿Cuál es el interés o a veces la preocupación de los papás que están aquí y los que no están aquí, pero que con gran motivación los enviaron ustedes a este campamento? El asunto es que ellos, en la mayoría de los casos, cuando fueron jóvenes, no conocieron del Señor. Y como no conocieron del Señor, se enredaron en muchísimas cosas. Y en medio de todos esos enredos, las caídas y las dificultades, finalmente se encuentran con el Señor y se dan cuenta que el Señor es la respuesta. Ahora que tienen sus hijos, entonces el deseo de ellos es, y el deseo mío también como padre es, que mis hijos no pasen por algunas de las cosas que yo pasé, sino que se encuentren con el Señor de una vez. Así de sencillo es. A veces utilizan unos métodos que a algunas personas no les gusta, y puede ser un poquito como empujado, como presionado, pero deben entender entonces el corazón de un papá detrás de esto. Quieren que su hijo se encuentre cara a cara con el Señor para que se eviten muchísimos problemas que ellos vivieron. Ese sería como el resumen de la motivación que hay detrás de todo esto. Pero en el estudio de este personaje lo que vamos a encontrar es algo distinto. ¿Por qué digo que es algo distinto? Porque no es un hombre que está perdido y finalmente encuentra al Señor, y encontrando al Señor se encuentra a sí mismo, sino que es un hombre que ya estaba encontrado en el Señor, y después de estar bien ubicado, bien orientado en el Señor, se aparta de Él, y entonces la historia se complica. Y a los seres humanos les gustan las historias complicadas, ¿no? Y entonces Salomón y la vida de Salomón tiene muchísimo más que enseñarnos. Dice el capítulo 7, versículo 1:
¿Cuánto se demoró él en hacer la casa del Señor? 7 años. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Y asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Y al final del versículo 8 dice, edificó también Salomón para la hija de Faraón. ¿Cómo sería la casa de Salomón? Si la casa del Señor, que era una cosa extraordinaria, él se demoró 7 años en construirla, y la casa de él casi le tomó el doble de tiempo para hacerla, ¿sí? Entonces, si me ayudas, sigo construyendo cosas, pero en el capítulo 8 dice que Salomón traslada el arca al templo, reúne a todos los sacerdotes y se hace una fiesta extraordinaria, porque ahora va a llegar, ya estaba el templo, pero ahora tiene que llegar el arca al templo, ¿de acuerdo? Y sucede una cosa extraordinaria allí en el capítulo 8. Capítulo 8, versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea que eso fue un asunto verdaderamente singular. Un asunto de la plenitud del Señor llenando la casa, que la gente ni podía entrar a la casa del Señor por toda la gloria del Señor que estaba allí. Inclusive va a decir Crónicas, viene la dedicación en el templo, hace una oración extraordinaria. En el capítulo 8, versículo 54, y cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie dio una bendición extraordinaria a todo el pueblo. Al final del capítulo, versículo 63 dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Sin perder ese texto, si ustedes unas paginitas adelante miran segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Ese es un tiempo de un despertar y un avivamiento espiritual extraordinario para Israel, para Salomón, para todo su pueblo, como acabamos de leer. Dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctima, y la gloria de Jehová llenó la casa. O sea que no solamente fue un asunto de que el pueblo estaba muy contento y que ofrecieron grandes cosas, sino que hasta el Señor mismo estaba en todo eso que estaban haciendo. Y descendió fuego del cielo como una clara expresión de la manifestación del Señor en este asunto. Nuevamente en el capítulo 9, el Señor vuelve y se le aparece a Salomón, como dice el versículo 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, y conociendo el Señor todas las cosas, empieza a mirar el corazón de Salomón y a advertirlo de alguna manera, como dice el versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces les decía que una cosa es haber estado perdido siempre y encontrarse con el Señor, y decimos: encontré al Señor, y el Señor es mi respuesta, y el Señor es mi bendición, y el Señor es mi luz. Pero una cosa muy distinta es conocer del Señor cuando estamos niños, cuando estamos jóvenes, empezamos a caminar con el Señor algunos años, nos emocionamos, aprendemos de Él, venimos, lo alabamos, somos edificados, pero en algún momento de nuestra vida, por allá a los 20, 20 y pico de años, cuando llega a la universidad, cuando empezamos a trabajar, cuando empieza a llegar el dinero a los bolsillos, después de haber conocido al Señor, nos perdemos.
Sí está bien claro para todo lo que yo les quiero como remarcar. Les decía que la preocupación de los papás es que no conocieron al Señor cuando eran niños y nos quieren librar de algunas dificultades y a veces hasta empujados y hasta la fuerza nos mandan. Pero nosotros entonces estamos expuestos a una situación aún muchísimo más peligrosa. Y es habiendo conocido del Señor, habiendo gustado de Él, habiendo sido edificados por Él, tocados, sanados, restaurados, habiendo descubierto que solamente el Señor es la respuesta, irnos detrás de otros dioses. Dice el capítulo 11 de Primero de Reyes. ¿Qué dice la primera palabra? Pero no el subtítulo, sino la primera palabra del versículo. Pero. Ahí está el pero. Ya dijimos que hasta fuego del cielo descendió cuando Salomón terminó de orar. O sea, eso ya le da como una estatura espiritual, tal vez como con Elías en el tiempo del Antiguo Testamento, pero miren la talla. Salomón termina de orar y el Señor hace descender fuego del cielo como lo acabamos de leer. Pero la historia de Salomón no terminó allí, sino que le apareció el pero. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. ¿Se acuerdan lo que el Señor le había advertido claramente a Salomón la segunda vez que se le apareció? Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, ¿qué se me hizo Salomón en la tercera etapa de la vida? Entonces Salomón se sienta en el trono. Yo lo pasé muy rápido en la lectura, pero la descripción de la Biblia dice que el trono era de marfil. ¿Sí? Ya es Vaniplas, pero bueno. Y habían esculpido también unos leones al lado del trono en marfil, pero como los leones los trajimos anoche y se soltaron, se fueron por allá a una finca, entonces tocó colocar estos dos aires acondicionados allí para que nos sirvan de recreación. Ahí está Salomón entonces. Y cuando Salomón era ya viejo, pues hay que decir que el actor es joven, sino que lo hemos maquillado para que pueda hacer este papel. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces este rey, aquel rey que después de su oración hacía descender fuego del cielo, termina entonces adorando y haciendo templos a Astoret, a Milcom, a Quemos y a Moloc. A Astoret de los sidonios, a Milcom de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Moloc de los amonitas. Astoret es la diosa de los sidonios, era la diosa de la fertilidad y del placer sexual. Milcom, el amonita, el mismo nombre de ese dios quiere decir algo así como rey, amo o señor. Dejó a Jehová como su señor y se fue con Milcom como su señor. Quemos quiere decir algo así como subyugado o purificado por fuego, porque lo que hacían en la adoración a Quemos era sacrificar adultos en el fuego
y Moloch también era fuego purificador de los amonitas, pero la única diferencia con Quemos era que no sacrificaban adultos sino niños. Eran unas imágenes fundidas que eran huecas por dentro, colocaban fuego al interior y había una imagen que era como movilizada como si fuera una marioneta con unas cadenas. Movían las cadenas, ponían niños recién nacidos en las manos de Moloch, luego movían las cadenas y era como si él se los tragara y había fuego, digamos, en el vientre de esa estatua, y de esa manera todos estos pueblos que eran los pueblos cananeos que habitaban en la tierra antes de que el pueblo de Israel llegara, adoraban a sus dioses. ¿Qué tan malos podemos llegar a ser nosotros que conocemos del Señor y nos apartamos de Él? La respuesta es como los peores. Como los peores. Inclusive hay otros reyes de Israel que se habla de que fueron malos, pero no da tantos detalles como lo que Salomón hizo y participó. Ahora, siempre que pensemos en Salomón, lo más extraordinario de Salomón fue la edificación de la casa del Señor, que estaba en Jerusalén. ¿De acuerdo? Pero miren qué extraordinario y qué triste para nosotros lo que está diciendo el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, para usted poder hacer eso, de construir el templo de Jerusalén y luego construir un templo en el monte que está enfrente de Jerusalén, ¿qué está diciendo eso? Que le dio la espalda. O sea, más claro no puede ser. Se olvidó de todo lo extraordinario, hasta el fuego del cielo que había descendido, del Dios en el que había sido instruido, de las apariciones del Señor, de la edificación de su papá, de todo lo que había vivido, y le dio la espalda a Jerusalén, al templo de Dios, al testimonio del Señor, y edificó templos a otros dioses, obviamente dioses en minúsculas que no eran dioses. Y así hizo, versículo 8, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, para que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Miren cómo dice el versículo, que esto que estaba viviendo Salomón en ese momento, el Señor ya se lo había advertido, y lo leíamos ahora. El Señor, que conoce todas las cosas y que conoce nuestro corazón, cuando nos habla algo, no lo habla porque está de más, porque no tiene nada más que decirnos, no tiene nada más que hablar. Entonces, ahora te voy a enseñar esto. El Señor, que conoce nuestro corazón, sabe por qué nos dice cada una de las cosas que nos dice, porque conociendo todas las cosas tiene un conocimiento anticipado de lo que será nuestro 2016 y los siguientes 10 años y los siguientes 50 años o el tiempo de nuestra existencia. Obviamente, si el Señor no regresa antes. Pero si el Señor nos habla y nos hacemos los locos como si no fuera con nosotros, o como hemos dicho muchas veces, venimos a un campamento de estos y escuchamos una palabra que toca nuestro corazón, y lo que estamos pensando es: qué pesar que no vino el hermano tal de Faca. Ese era el hermano que necesitaba escuchar ese tema, ¿sí? O el hermano que nos quedó allá en Valledupar o donde se haya quedado, como si no fuera una cosa del Señor con nosotros, sino que fuera del Señor con otros. ¿Se acuerdan que les dije que había una historia extraordinaria de amor aquí? ¿Y en qué va esta historia de amor? Jehová amaba a Jedidías, y Jedidías, Salomón, amaba a Jehová. Pero aquí lo que está diciendo es: romperé de ti el reino. O sea que hay una ruptura extraordinaria entre estos dos personajes. Pero la historia no termina allí, porque sería una historia verdaderamente desalentadora, ¿sí? El Señor es misericordioso, y si nos volvemos al Señor, pues el Señor se vuelve a nosotros, porque pues si le hemos dado la espalda al Señor y otra vez giramos y le damos la cara a Él, pues nos vamos a encontrar cara a cara con Él. ¿Por qué?
porque Él no ha dejado de mirarnos con ojos de misericordia y en su amor nos extiende cada día su bondad para con nosotros. ¿Qué pasa entonces con nuestro Salomón mayor? Para no decir viejo, ¿sí? Nuestro Salomón mayor. Y aunque ustedes no lo crean, es que la vida sí pasa muy rápidamente. A los primeros campamentos nosotros, me acuerdo que veníamos con Sandra y no teníamos niños todavía. Y ahora ver los niños ya en el campamento, ¿sí? Los que eran pequeñitos, que eran los que participaban en los campamentos, son los que ahora se paran acá adelante a enseñar. O sea que es que el tiempo pasa tremendamente rápido. Bueno, entonces nuestro rey mayor, Salomón, ahora el Señor, a través de esa experiencia tremenda que nos tiene que tocar y edificar grandemente, nos deja un testimonio claro en su palabra, y es en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir ahorita al libro de Eclesiastés. Aunque si ustedes se lo leen en detalle todo el libro de Eclesiastés, en ninguna parte dice, yo Salomón lo escribí. Dice que lo escribe un rey que reinó sobre todo Israel, pero en Jerusalén. Y esas características de reinar sobre todo Israel en Jerusalén solamente se aplica a dos reyes en toda la Biblia, a David o a Salomón. O sea que por la evidencia interna de Eclesiastés, o lo escribió David o lo escribió Salomón. Pero como vamos a ir descubriendo ahorita en la lectura de Eclesiastés, pues obviamente uno dice, fue Salomón en su edad madura que tuvo que llegar a todo esto. La palabra Eclesiastés le suena a uno como, ayer nos explicaba antier el hermano Yair, Eclesiastés, el hermano Iván Darío tiene que ver como con eclesia, ¿cierto? La palabra hebrea es kohelet, que es lo que se traduce aquí como predicador, pero literalmente lo que quiere decir es alguien que se levanta en la asamblea para dar su testimonio. A este testimonio tenemos que ponerle mucho cuidado, porque hemos encontrado una gran cantidad de testimonios y le damos gloria al Señor por eso. Cuando un hermano se para acá adelante y dice todas las cosas terribles que había vivido y que había hecho cuando no conocía del Señor, pero ahora conozco del Señor y gloria al Señor. Y ese es un testimonio por el que glorificamos al Señor. Pero el testimonio de aquí va a ser de un hombre que se va a levantar ante la asamblea y va a decir, yo conocí al Señor, pero me aparté de Él. Y empecé a buscar en todos los caminos habidos y por haber, tratar de encontrar algo que me satisficiera plenamente y no lo hallé. Pero finalmente entonces ahora me doy cuenta de que me tengo que volver al Señor. Ese sería entonces como el resumen de todo Eclesiastés. Alguien que se levanta para darnos ese testimonio del mal negocio que es apartarnos del Señor. Y no lo digo yo como un asunto como de infundir temor, ¿ya? Y obviamente sí debe haber temor en nosotros, pero por ese temor reverente del Señor, lo que quiero decir con esto es, no se trata como yo de asustarlos humanamente a ustedes, sino como que espiritualmente conozcamos que no hay error más grande que después de haber conocido del Señor, apartarnos de Él. Amén. Bueno, ahora voy a necesitar a los padres. Acuérdense que esto es con efectos especiales. Salomón sigue allí en su trono, él está como reflexionando de todas las cosas que ha hecho, de todas las cosas que ha vivido, está tratando de encontrar como una respuesta, ¿sí? Hay tres palabras, tres expresiones que se repiten muy seguido en todo el libro de Eclesiastés. La primera que quisiera que consideraran conmigo aparece por primera vez en Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. 1:13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La primera expresión es esa, debajo del cielo o debajo del sol. Como aparece allí en el versículo 2, dice debajo del sol. ¿Lo encontraron allí conmigo? Al final del versículo 4 dice debajo del sol. Capítulo 2, versículo 12. Final del versículo 11 dije debajo del sol. Luego al final del versículo 5 dice debajo del sol. Y así aparece ese debajo del sol a lo largo de todo el texto hasta el capítulo 12, 28 veces. Entre debajo del cielo y debajo del sol, 28 veces. Y ahí nos está diciendo algo muy serio también. Y es que este hombre que estamos viendo en su trono, que alguna vez conoció del Señor y que sabía que en el Señor estaban las respuestas, él quiere encontrar las respuestas, pero debajo del sol. O sea, él no quiere como una respuesta que venga más arriba de él, sino una respuesta natural, que vuelvo y le digo,
lo llene plenamente. Y todo lo que ustedes van a leer es el razonamiento de un hombre sabio, de un hombre muy inteligente, pero tratando de encontrar una respuesta no por encima del sol, o sea, no una respuesta que venga del Señor, sino una respuesta natural que venga debajo del cielo o debajo del sol. ¿Está claro eso? Ese es como el objeto de su análisis, es como que no me meta al Señor en esto, sino a ver si yo debajo del sol alcanzo a encontrar toda esta respuesta. Esa es una expresión entonces que aparece 28 veces. La otra expresión que se repite bastante, que está por primera vez en el capítulo 1, versículo 16, hablé yo en mi corazón. Dice el capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón. Capítulo 2, versículo 15, dije yo en mi corazón. Y al final del versículo 15 también dice, dije en mi corazón. Versículo 20, y volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. Entonces él está hablando es de los razonamientos de su propio corazón. Esta expresión se va a aparecer completando en el capítulo 9, versículo 1, 9 veces en todo el libro de Eclesiastés. O sea que durante 28 veces él está diciendo, la respuesta no quiero que venga de arriba del Señor, sino aquí en todo lo que yo puedo medir, contemplar, experimentar, investigar y profundizar. Y voy a ver si entonces de mi corazón, o sea, de las profundidades de mi ser apartado del Señor, yo soy capaz de encontrar las respuestas y el sentido de la vida que estoy buscando. Hay una cosa que él admite tremendamente en el capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, él sabe que su objeto de análisis es una cosa muy, muy complicada, porque está buscando una respuesta desde su corazón, pero debajo del cielo, pero admite que en el ser humano hay eternidad puesta en el corazón. O sea que a diferencia de muchísimas criaturas que él las va a describir ahí, va a hablar de lo que le sucede a esas criaturas, esta es una criatura especial porque algo tiene y es como un sentido de una trascendencia y una búsqueda como de sentido y de propósito en su propia vida, que no lo tienen los animales. O sea que eso que le enseñan a uno en el colegio de los ciclos de los seres vivos, de nacer, crecer, reproducirse y morir, a él le parece que eso no puede ser suficiente porque hay eternidad en el corazón de esta criatura que es el hombre, que tiene que encontrar un sentido y un propósito que va mucho más allá de eso. Inclusive en algunos de los relatos del libro de Eclesiastés lo confronta con algo que a veces cuando estamos jóvenes no pensamos: la muerte. Tenemos un escritor nuestro colombiano, muy buen escritor, que se llama William Ospina. No sé si han leído alguna vez. No es un creyente, ya es una literatura colombiana. Ha escrito muchísimas cosas históricas, cosas interesantes, ensayos. Pero en algunos de sus escritos él dice lo siguiente, hablando de la muerte: aún el más cobarde tendrá que abrir esa puerta. Como diciendo, nadie se escapa. Entonces eso hacía parte como de todo lo que estaba en este rey sabio considerando de todas sus cosas. El texto es largo entonces, pero aquí vamos a ver algunas de las cosas en las que él se probó. Entonces voy a pedirles a los padres que están aquí que se vayan acercando. Cada uno de ellos va a tener algo de lo que él buscó. Los que tengan hijos que vengan aquí adelante rápidamente. Vamos a rodear al rey Salomón de estos intentos de él encontrar esta respuesta. ¿Se pueden acercar al rey Salomón? Esos son los intentos de Salomón. Rodeen al rey Salomón. Bueno, los que no tienen hijos, pero están casados también. Juan. ¿Faltan todavía? ¿No hay más? Los casados también pueden. Entonces, acuérdense cómo lo ensayamos. ¿Se acuerdan? Cómo lo ensayamos. ¿Ya?
La idea es que ustedes extiendan los letreros y lo traten como de tapar a él. ¿Listo? Pero que la gente vea cuáles son los letreros. ¿Alguien más? ¿Todavía me faltan? ¿Mujeres? ¿Puedes tener otro más? Entonces ahí vemos a un hombre apartado del Señor, que quiere encontrarle el sentido a su vida, pero apartado del Señor, habiéndolo conocido. Entonces prueba todas esas cosas. Cada uno la va a decir en voz alta, individualmente. Empecemos por aquí. Placeres, psiquiatría. Sigan. Así como lo ensayamos. Sexo. Fama. Fitness. Viajes. Conducción. Pornografía. Redes sociales. Juegos. Ciencia. Dinero. Drogas, lujo, psicología, moda. Bueno, entonces ahora también como lo ensayamos. Voy a contar 3. Cuando cuente 3 lo decimos al mismo tiempo. ¿Listo? La que cada uno de ustedes tiene. Bueno, vos sí que tener varias, repartan. Un acaparador. Ajá. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Entendieron? Vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Para que entiendan. 1, 2 y 3. ¿Entendieron? Obviamente no entendieron. ¿Y no entendieron por qué? Porque ni siquiera Salomón entendía qué era lo que estaba haciendo. ¿Ya? Mire la cara de consternación que tiene Salomón allí. Todo lo que está haciendo. Los seres humanos cogemos cada uno de esos papelitos y nos dedicamos a eso. Uno se dedica a las ciencias, otro se dedica a la filosofía, otro se dedica a la psicología, otro se dedica a las artes, otro se dedica a construir, otro se dedica a hacer dinero, otro se dedica a la moda, a la pompa, al lujo. Hablando de lujo, Salomón se dio el lujo de poder hacer lo que muchas personas necesitarían varias vidas para poder hacerlo, porque tuvo los recursos y la oportunidad para probar todo. Por ejemplo, alguna persona decide el mundo de las drogas y se va por el mundo de las drogas y toda su vida se la dedica al mundo de las drogas y solamente eso conoció. Salomón pudo conocer eso y muchísimo más. La Biblia dice en Eclesiastés, literalmente, y no me lo estoy inventando, que se dedicó al vino. Pues el vino era la droga de la antigüedad. Entonces no puedo decir que consumió éxtasis, ni popper, ni esas cosas modernas que hay, porque no las sabía, ¿sí? Pero el libro de Proverbios va a decir que el vino es ese que encarnece como esa naturaleza humana, eso que despierta toda la sensibilidad y los sentidos. Eso es lo que está buscando la gente detrás de las drogas. Entonces una persona hace eso, otro se dedica a lo académico, a las construcciones. Salomón se pudo dedicar a todas las cosas en el tiempo de su corta existencia. Todas las cosas. Si nos devolvemos a Primero de Reyes, quiero que ustedes vean conmigo algunas de esas cosas y por qué estoy diciendo que se dedicó a todo. Ya nos lo decía el hermano Yair en el tema hace 1 o 2 días. Por ejemplo, apareció algo con lo que leí las redes sociales. Las redes sociales de Salomón fue casarse con las princesas de todos los reinos que estaban alrededor de él, porque como él era el pacificador, de esa manera entonces lograba las alianzas con los otros pueblos, y si tenía una princesa de esas casas reinante en su propia casa, pues los reyes no le iban a declarar las guerras, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no lo crean, ese era el Facebook, era la manera como de estar en su red con todo el mundo y aparentemente llevarse bien. Como en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 5 habla esas alianzas con los reyes del norte como Irán. Según Primera de Reyes ahorita capítulo 10.
Primero de Reyes, capítulo 10. Y oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces se volvió el personaje reconocido de la época. Más famoso que cualquiera de los filósofos de la antigüedad o algo. Salomón venía entonces de todo el mundo a ver si era cierto todas esas cosas que contaban. O sea, la manera como de sus juicios inteligentes, a ver si era cierto todo esto. Seguramente ella con su corte, la reina de Sabá, hizo la lista de las preguntas más difíciles que le podía plantear a Salomón. Y no le llegó pues a nada a Salomón con eso. Arribita del capítulo 10 dice capítulo 9, versículo 26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo y en la tierra de Edom. Ahora miren el capítulo 10, versículo 11 y luego el 22. La flota de Irán que había traído de oro, el oro de Ofir, traía también de Ofir muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y el versículo 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ustedes saben que Tarsis es más o menos como la ubicación de España, pero dice que la flota estaba en Esión-Geber, o sea que es en Eilat, en el Golfo de Acaba, o sea por el Mar Rojo. Como que la flota de Salomón hiciera la vuelta por el Cuerno Africano, por acá como el Cabo de Hornos, y luego pudiera posiblemente hasta llegar a América. No quiero ser dogmático en esto, pero ¿de dónde traían los monos? ¿Sí? No están refiriéndose a los grandes simios, sino que eran monos pequeños que llevaban para la diversión del rey allá. Inclusive algunas personas muy juiciosas en esto van hasta más allá, dicen que el oro de Ofir para ellos era que habían encontrado la boca del Amazonas y llegaban hasta el Perú, y hacen equivalente Ofir al Perú, de donde traían el oro. Y ustedes saben que ese oro ha sido pues mundialmente conocido a lo largo de toda la historia. Entonces, muy raro que yo tenga las naves de Tarsis, entonces tendría que salir por el Mediterráneo, pero la flota era para darle toda la vuelta a África. Y lo otro que dice es que esa vuelta se demoraba 3 años en hacer ese viaje. O sea que era un viaje de ida año y medio, o sea, digamos como un año yéndose, un año recogiendo todas las cosas y otro año regresando. Se los coloco como tema de estudio para ustedes que son inquietos y les gusta estudiar. El papel de los judíos en el descubrimiento de América. No trajo, sino en el primer viaje de Colón no venían sino judíos, porque muy seguramente los judíos hacían esta ruta. Estamos hablando, Salomón es como de los 940 antes de Cristo y Colón es de 1492, o sea, casi 2400 años después, pero las rutas posiblemente ellos ya las conocían. Entonces Salomón no hizo los viajes, pero era su flota, entonces se podía decir que estaba descubriendo el mundo de esa manera. Eso hacía parte entonces de lo que Salomón también estaba haciendo, o sea que estaba llegando más lejos de lo que uno había podido llegar, ¿cierto? Más lejos que Ushuaia o que Úpsula, más lejos todavía, ¿sí? Muchísimo más lejos. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 5. Versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y ella era una reina, y ella tenía pompa, y ella iba con su séquito y llevaba muchísimas cosas. De eso el condimento, las especies que ella llevó tantas especies a donde Salomón, que Salomón ahí sí lo descrestó con eso, porque ella le llevó más especies de todas las que él había conocido. Entonces no era una reina que fuera fácilmente impresionable, pero cuando llegó ahí quedó impresionada. Pero era una pompa, era un derroche, eran los encajes, eran los vestidos, eran todas las cosas. Si ustedes me acompañan un segundo, sin perder esto de Reyes, a Mateo capítulo 6. Sin perder dónde estamos. Mateo capítulo 6. ¿Ya están conmigo? Versículos 28 y 29. Hablando el Señor del afán y de la ansiedad y de por qué nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
O sea que Jesús mismo dio testimonio de la pompa con la que se vestía Salomón. ¿Cómo sería eso? Y a veces los jóvenes se le dedican a eso, entonces la pompa. Pero entonces vestirse bien implica espejo y pasar mucho tiempo en el espejo. Eso es estar dedicado a eso, como lo pusiéramos ahí con la moda, ¿sí? ¿Cómo me quedo bien? ¿Cuál es mi corte? ¿Cuál es mi tinte? ¿Cuál es la cirugía? ¿Cuál es la arruga que me voy a quitar? Eso habla de esto, de lo sin sentido, de estar allí desperdiciándose en lo que no es. Esa pompa, ahí frente al espejo. Ahora hay un diagnóstico psiquiátrico de acuerdo a la gran cantidad de fotos que usted toma a sí mismo a lo largo del día. Tanta autocontemplación y buscar tanto su propia gloria. Usted no puede estar más distraído que de esa manera. Eso ya es de psiquiatra entonces. Cada 10 minutos tomándose una foto, vea, está enfermo de la mente y pide ayuda. ¿Sí? Tanta autocontemplación. Usted está mirando tanto su ombligo, se está mirando tanto usted mismo, que usted deja de mirar al Señor, porque lo único que está contemplando es lo que usted cree que es su propia belleza. Hace algunos años falleció una hermana muy querida en Palmira. Ya era una mujer mayor. Pero vimos algunas de sus fotos cuando era joven y ella misma contaba en su testimonio. Decía que ella, cuando era joven, creía que era tan linda que ella creía que se iba a morir de belleza. ¿Cómo les parece? Ella se veía al espejo, creyó que se iba a morir de belleza. O sea, como el grado extremo de la autocontemplación, ¿sí? Entonces la contemplación es el tiempo que no dedicamos a las reuniones, ni a buscar al Señor, ni a leer su palabra, se lo dedicamos a un gimnasio. Y no estoy nada contra el gimnasio, pero ahí pusimos fitness, ¿sí? O sea, una vida dedicada a eso. No estoy hablando en contra de una vida saludable, pero si el fundamento de la vida de una persona está solamente en hacer eso, está perdido como estuvo Salomón. Eso no es sino autocontemplación también, ¿ya? Mirarse a sí mismo, a encontrar su propia belleza, a ver si no se va a morir de su propia belleza. Ahí mismo en el capítulo 10 dice el versículo 28: y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de los sirios. O sea que le compraba los caballos a los reyes. ¿Cómo serían los caballos entonces que él tenía? Ahora, ¿cuántos caballos se puede montar uno al mismo tiempo? Entonces, si tiene 10,000 caballos, 30,000 caballos, 40,000 caballos, ¿de qué le sirve? Para su propia contemplación y buscar su propia gloria. Ese era el plan en el que andaba este rey. Pero no solamente le traían caballos, sino que le traían lienzos. O sea, le traían las telas, le traían las pinturas, le traían todo lo del arte. Entonces, la belleza, el arte, lo que el hombre es capaz de lograr por su propia mano, apartado del Señor. Porque eran los lienzos y era el arte que venía ¿de dónde? De Egipto, de la muerte, de la esclavitud. Eso era lo que venía. Estoy nuevamente en el capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Y no deja de ser interesante ese 666 que aparece allí. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. O sea, los reyes que tributaban a ellos, no está contado en eso. Ni los impuestos que le pagaban los mercaderes y todo eso, no. Sin contar eso, el oro era muchísimo más de lo que él podía gastar. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Que cuando uno ya no tiene que gastarse la plata, entonces empieza a hacer bobadas, ¿sí? Porque un escudo es para ir a la guerra y un escudo de oro no lo carga nadie. Pero llega un momento entonces donde el tanto acumular riquezas, ustedes ya no saben qué gastarse la plata. ¿Eso habla de qué? De la necedad del hombre, de la necedad del rey Salomón. Y eso que era un hombre sabio. Ahora dice, no, es que los escudos los estaba haciendo de decoración. Perfecto. Aún como decoración, era un gran desperdicio lo que él estaba haciendo allí.
Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, no era de vaniplaz, el cual cubrió de oro purísimo, 6 gradas. No alcanzamos a construirle las 2 gradas más, solo nos alcanzaron a salir de estas 4 anoche. Trabajamos, pero eran 6 gradas, y la parte alta era redonda por el espaldo, y a una y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados los 2 leones que ustedes están viendo ahí. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. ¿Cómo les parece? O sea que le había puesto que hasta el león, que es el rey de la naturaleza, hiciera parte de la decoración de su propio trono. O sea, con eso está diciendo que él está por encima de todo, de la misma corona, coronando la creación. Y todos los vasos de beber del rey, en el versículo 21, Salomón, eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Si había tanta plata entonces que ya había hasta perdido el valor. Porque el rey tenía, ya leímos lo de las flotas. Así excedía el rey en el versículo 23. Vuelvo a leer lo de la flota. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Irán era de Tiro, o sea que eran fenicios, y los fenicios de la antigüedad fueron famosos por la navegación. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. O sea, sí dice que venían de Tarsis. Es posible que hicieran estación allí, como les decía ahorita, pero entonces era en la península ibérica donde hacían la escala. Así excedía el rey a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. O sea que toda la pompa que está contando era sin contar los regalos que le llevaban todos los que lo visitaban. O sea que definitivamente era una dimensión que nosotros no alcanzamos todavía completamente ni a imaginarnos, ¿sí? Entonces nos devolvemos un poquito. Primero de Reyes capítulo 4. Dice el versículo 20 al final que eran comiendo y bebiendo y alegrándose, la pasaban muy rico. Y en el versículo 21 Salomón señoreaba, y en el versículo 22 la provisión de Salomón era una cosa extraordinaria, y en el 24 él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, y en el versículo 25 Judá e Israel vivían seguros, y en el versículo 26 tenía 40,000 caballos, y al final del 27 dice que nada le faltaba. Versículo 29, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y acuérdense que Egipto era el imperio grande de esa época también, ¿sí? Luego, muchísimos años después, que va a aparecer Babilonia y Medo-Persia, los griegos y los romanos, pero el imperio reinante de la antigüedad entonces, de más grande influencia, fue el egipcio. Y sin embargo la sabiduría que tenía Salomón superaba lejos la de los egipcios. Versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y que fue conocido entre todas las naciones de alrededor. O sea que aún hasta los hombres que eran considerados los más sabios de sus contemporáneos al lado de él no le daban la talla. Pero miren qué interesante también. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Porque se dedicó a la sabiduría y se dedicó a lo mejor del pensamiento humano, a la filosofía, y se dedicó a las artes, hizo poesía y compuso canciones, hizo cantares. ¿Cuántos cantares hizo? No nos llegó sino uno, el cantar de los cantares. Pues ese era el inspirado, o sea que las otras canciones eran para las cosas que no eran del Señor. Pero eso nos habla entonces de un hombre también dedicado al arte, a expresar todo lo mejor del hombre sin Dios, como si eso verdaderamente existiera, algo bueno en nosotros mismos. Miren qué interesante, ustedes que les gustan las ciencias, estas cosas, en el versículo 23. También disertó sobre los árboles. ¿Cómo les parece? Como si fuera poquito todo lo que hemos dicho hasta ahora.
se dedicó a hablar de los árboles. Era como un Juan Felipe, pues, de la época, ¿sí? Dice, desde el cedro del Líbano. O sea que escogió el árbol más grande de los que eran conocidos en ese momento. Los más altos del mundo son las cegoyas de California, pero del mundo antiguo eran estos, los cedros del Líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, del árbol más grande hasta un líquen ahí chiquitico que crece en la pared. Eso nos está hablando de que el conocimiento botánico que tenía Salomón englobaba todos los vegetales que ustedes se pueden imaginar. Y eso solamente para hablar de las plantas, ¿ya? Y luego dice, asimismo disertó sobre los animales, o sea que era un zoólogo, sobre las aves, o sea que era un ornitólogo, sobre los reptiles, ¿cómo se llama el de los reptiles? ¿Un reptólogo o qué? ¿Ah? Y sobre los peces, o sea que era un ictiólogo, o sea que, créanlo, para hacer lo que Salomón hizo y para lograr acumular el conocimiento que él tenía, necesitaríamos como unos 200 o 300 años. Y Salomón lo tuvo todo juntico, en una sola existencia, en una sola vida, en una única vida que todos tenemos. ¿Cómo les parece entonces esta cosa tan seria? ¿Cuántas vueltas más vamos a seguir dando, tratando de probar, encontrar la respuesta y el sentido de la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón en lo que no está? Ahora creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero no es así. El Señor, que conoce todas las cosas, conoce nuestro tiempo también. Entonces, ¿cuánto vamos a insistir en seguir dando vueltas en ese largo camino? Y el largo camino no es solamente largo, sino que es ancho. O sea que hay mucha gente que está por allí. El camino del Señor es corto, pero es estrecho, porque es el camino de la cruz. Volvemos a Eclesiastés. Yo les dije que había 3 expresiones que se repetían muchas veces en Eclesiastés. La primera era debajo del cielo, debajo del sol, y hablar de mi propio corazón. Y la tercera expresión, que es la que más se repite en todo Eclesiastés, es la conclusión lógica de cuando yo hablo en mi corazón y solamente contemplo lo que está debajo del cielo, o sea que no quiero incluir al Señor en mis razonamientos. Es descubrir que todo es vacío. ¿Sí? La palabra hebrea para vanidad de vanidades es la palabra Ebel, pero con H, ¿sí? Ebel, que quiere decir algo así como una bruma, un vapor, un aire, o como neblina. Hace algunos años, y los que han pasado la línea en estos días se han dado cuenta que es así. Voy a contar algo de la familia, si Natalia me autoriza. ¿Me autorizas? Ah, ya estoy autorizado. Íbamos para alguno de los campamentos y ella estaba con la intención de que ella quería recoger neblina en una bolsa, ¿sí? Entonces llevábamos la bolsa y abrimos los vidrios en el momento pues más alto de la cordillera, porque ¿qué es la neblina? Sino algo que cuando usted se acerca, algo que es hasta que usted se acerca, y cuando ya se acerca deja de ser. Eso es la neblina, eso es Ebel, esa es la vanidad de las vanidades que aparece en Eclesiastés. Algo que tiene apariencia de ser algo, y como aparenta ser algo, entonces usted se acerca y hace su mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para tratar de tomarlo, para usted capturarlo y meterlo en una bolsa. Y cuando usted intenta hacer eso, ya no hay nada. Eso fue lo que hizo Salomón. ¿Cuántas veces aparece la expresión que está en el versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En ese solo versículo aparece 5 veces. En todo el libro de Eclesiastés aparece 38 veces. O sea que cuando cualquiera de nosotros, después de conocer al Señor, nos apartamos de Él y tratamos de encontrar una respuesta debajo del sol, del razonamiento de nuestro sabio corazón, lo único que vamos a descubrir, así nos demoremos 20, 30, 40 o 50 años, es que todo es como una neblina. No hay nada. Hay algo que aparenta ser algo, y usted va detrás de eso, como si fuera persiguiendo un espejismo. Y entre más se acerca, y hasta que lo logre intentar tocar, solo en ese momento usted va a descubrir que estaba detrás de nada. Con esto quisiera terminar, hermanos, porque no vamos a dejar a Salomón dedicado a la idolatría y algo, ¿no? Además, Salomón es el que va a compartir en el tiempo siguiente, tiene que ser restaurado, ¿sí? ¿Tienes tu Biblia ahí, Julián? ¿Sí? ¿Tienes tu Biblia allí?
¿Tu Biblia? ¿La Biblia? Si me ayudas a leer Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. La tontería más ligera, dice la versión que acaba de leer Julián, o una pequeña locura, que como nos damos cuenta no fue tan pequeña la locura en la que él se involucró. Ahora el capítulo 11, versículo 10. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. Hasta nuestra juventud que nos parece que es lo máximo, yo hago entonces con mi vida lo que me da la gana, es una alegría. No nos vamos a dar cuenta ni en qué momento pasó y ya dejó de ser. Ahora es el 12, versículo 1. ¿Cuál? 12, 1. ¿De Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Capítulo 12, versículo 13 y 14. El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. El fin del discurso. La Nueva Versión Internacional no traduce vanidad, sino absurdo. Traduce Hebel como absurdo. Lo absurdo de tratar de encontrar el sentido a nuestra vida apartada del Señor. Entonces, hasta nuestra misma juventud y nuestra adolescencia, como dice al final del versículo 10, termina siendo algo Hebel, como una neblina. ¿Qué nos toca hacer entonces? Considerar seriamente al Señor ahora que somos jóvenes. Y dice, antes de que vengan los tiempos malos, ni siquiera contempla la posibilidad de que no van a venir. O sea, los tiempos malos van a llegar. Por eso antes de que lleguen es que nos tenemos que volver al Señor. Pero después de haber dado tantas vueltas, y agradecemos entonces a la participación de todos los hermanos que vinieron aquí adelante, a Salomón niño, a Salomón joven, a Salomón mayor, el fin del discurso. Usted le quiere dar muchas vueltas a la cosa, vea. Ya no le dé más vueltas. El fin del discurso, cortico. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. El todo del hombre. Pero miren el peso que tiene esta afirmación, la persona que lo está diciendo. Y no soy yo, Salomón y la experiencia de Salomón y la vida de Salomón y todo lo que probó para poder decir, después de tantas vueltas y de haber probado tantas cosas, después de haberle dado la espalda al Señor, haber terminado adorando a dioses que no son. El todo del hombre no es sino una sola cosa: temer a Dios y amar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. No sé si usted venía como pidiéndole al Señor, Señor, necesito una respuesta, necesito una respuesta. Esa es la respuesta del Señor. Quiere encontrarle sentido, propósito a lo que hace, para dónde va, que todas las cosas como que encajen. Las cosas encajan es allí, temiendo al Señor, que aparece la expresión temor al Señor 4 veces en el libro de Eclesiastés, y amando sus mandamientos, guardando sus mandamientos.
¿De qué nos sirve entonces, como dice la misma palabra del Señor? Creo que es en Marcos. Si ganamos el mundo entero, pero perdemos nuestra propia vida. ¿De qué nos sirve entonces tanto esfuerzo y tantas vueltas, hermanos? El fin del discurso es ese, hermanos. Temer al Señor y aguardar sus mandamientos. ¿Lo quería más sencillo? Son dos cosas nomás. Temerle a Él y guardar sus mandamientos. Es sencillo, pero no es fácil. Es sencillo porque no hay que darle más vuelta a esa fórmula. Es como una ecuación, están los dos términos de una ecuación. ¿Dónde está la dificultad? En las trampas de nuestro propio corazón. Porque les dije que aunque el camino es corto y el camino es estrecho, el camino es el de la cruz. Y eso implica entonces negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.